hecho aberrante y una declaración muy polémica enciende otra vez el tema del debate sobre la pena de muerte en la República Argentina. Francisco Sánchez, diputado nacional por Neuquén, fue quien manifestó justamente que tendría que aplicarse la pena de muerte para estos hechos aberrantes en la República Argentina. Claro, para los violadores menores de 12 años seguidos de muerte. Vamos a conversar con el diputado. ¿Cómo está, Francisco? Buenos días. Muy bien, buen día. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias. Parecía, y lo decíamos en el comienzo, y se lo reiteramos cuando usted está en contacto con nosotros, lo decíamos en el comienzo, ya por la mañana muy temprano, cuando planteábamos el tema, parecía un debate saldado el de la pena de muerte en la República Argentina, parecía que había quedado atrás. Bueno, sí, es que fue saldado varias veces, allá por el 1800, fue saldado primeramente, después Argentina adhirió en el año 1984 al Pacto de San José de Costa Rica. En el 2008 firma también, junto con los países miembros de la OEA, también firma un pacto para evitar la pena de muerte. No obstante eso, lo que ha ocurrido la semana pasada en la Cámara de Diputados y que probablemente se vote en la Cámara de Senadores, que es un renunciamiento de facto al Pacto de San José de Costa Rica, en ni más ni menos que la protección de la vida desde el momento de la concepción. Bueno, caído el Pacto de San José de Costa Rica, habilita la posibilidad de que se vuelvan a discutir cuestiones como esta, Diputado, discúlpeme, que son parte de la demanda de pero son dos temas absolutamente distintos. Con... Discúlpeme, diputado, pero son dos temas absolutamente distintos. No, entiendo la situación, entiendo el contexto, pero me parece que no van de la mano, no va relacionado esta legalización del aborto con una pena de muerte. No, por eso le estaba explicando. El Pacto de San José de Costa Rica... Pero mencionarlo confunde. De condiciones para los derechos humanos de los habitantes, los ciudadanos. Están hablando los dos juntos, no se entiende. Sí, discúlpeme, diputado. Intentar mencionarlo y justificar la posibilidad de debatir una pena de muerte aplicando a que se está debatiendo la ley del aborto, me parece que es al menos una concepción errónea. Me parece que confunde. Bien, Mariano, por supuesto, estamos en un sistema democrático en el que cada uno puede tener su opinión. Mi opinión respecto a este tema es, liberada la situación del Pacto de San José de Costa Rica como una traba para que se puedan legislar cuestiones como esta, pero también, por ejemplo, una cuestión como las penas máximas, las penas de prisión perpetua en Argentina, están establecidas hasta 25 años por respeto también a los derechos humanos que están fijados en ese pacto. Liberado eso, renunciada Argentina al Pacto de San José de Costa Rica, bueno, se pueden explorar algunas cuestiones que están contempladas a través de ese pacto como taxativas en nuestro sistema jurídico y entonces se pueden volver a dar algunas discusiones. Entonces, por eso el fundamento de lo que le estoy diciendo. Claro. No obstante esto, yo siempre creí que era importante tener penalidades mucho más fuertes para, por ejemplo, violadores y asesinos de criaturas pequeñas e inocentes como la de Lucas Tayel, una noticia que nos enteramos esta semana, pero que ayer mismo se replicó, por ejemplo, en La Rioja, en Tucumán, perdón, donde dos adultos violaron a una criatura de un añito nada más, ¿no? Entonces, cuando uno se pone eso en la cabeza, se imagina cómo alguien es capaz de hacer semejante bestialidad, lo primero que nos nace a muchos es pensar que esa persona no está en condiciones de convivir normalmente con el resto de la comunidad. Y es por eso que la alternativa de la pena de muerte para casos aberrantes como ese es algo que entiendo que gana absoluta legitimidad. Claro, o sea que en concreto ustedes en el proyecto lo que propone es eso, pena de muerte para esos casos específicos, violadores de menores de 12 años seguidos de muerte. Absolutamente, solamente en casos específicos como esos, en los que uno entiende que atrás de eso ya no hay un ser humano, una persona que sienta y racione como el resto de las personas, sino que ha perdido toda condición humana y se ha convertido prácticamente en un monstruo. Y la verdad que pensar que los hijos de uno pueden ir a hacer compras al lado de un monstruo, o pueden ir a pagar servicios o tomar un autobús al lado de un monstruo, la verdad que es algo que nos inquieta a muchos. Yo he estado este año en el penal de Cenillosa, donde hay un pabellón completo de criminales sexuales. Les puedo asegurar que, a pesar de todas las condiciones, a pesar de que se les pague un sueldo, a pesar de que tengan psicólogos, psiquiatras, de que reciban medicamentos y todos los servicios que les prestamos el resto de los argentinos,
son personas que no se curan. Y ese es un enorme problema que tenemos. Y que entiendo que si una persona cumple con su condena y después sale y vuelve a cometer el mismo tipo de crímenes, bueno, realmente es imperdonable para todos nosotros que no hayamos podido solucionar eso de alguna otra manera que no sea arruinándole la vida a una criatura y a toda su familia. Francisco, explíquenos el estado parlamentario. ¿Lo va a presentar el proyecto? ¿Ya ha sido presentado? ¿Cómo? No lo he presentado todavía. Lo que decía es, lo voy a presentar. Obviamente ya tengo la adhesión de otros diputados. Nosotros retomamos la fecha, el momento de presentar proyectos a partir del 1 de marzo, ¿no? Que es donde inicia el nuevo periodo de sesiones ordinarias, con lo que vamos a trabajarlo durante el verano y lo vamos a presentar ahí. O sea que son dos proyectos. Por un lado, el renunciamiento, como usted decía, del Pacto San José de Costa Rica y luego su proyecto. Exactamente. Son dos proyectos que tienden a lo mismo, ¿no? El renunciamiento, porque todo Estado que ha adherido al Pacto de San José de Costa Rica, aunque Argentina ha renunciado de facto, como decía recién, toda vez que aprobando el aborto está renunciando de manera informal, no directa, de facto, al Pacto de San José de Costa Rica, corresponde hacerlo en forma directa. Entonces, el primer proyecto tiene que ver con eso, con un renunciamiento al pacto de manera formal, que se tiene que aprobar legislativamente y después el Ejecutivo Nacional tiene que enviar esa solicitud al organismo correspondiente y bueno, y después el proyecto que les estaba mencionando, al que, por supuesto que tengo pensado otros proyectos, como por ejemplo los políticos que cometan delitos de corrupción tienen que ser considerados traidores a la patria y por lo tanto ser juzgados con cadena perpetua efectiva. En ese caso ya aplicaría la efectiva, no los 25 años que fija el sistema penal argentino como todo. Francisco, los endurecimientos en cuanto a las distintas penas han mostrado tal vez que no hay una reducción del delito, al menos así lo marcan estadísticamente. En el mundo hay muy pocos países que están avalando la pena de muerte. Es cierto que hay una porción menor de países que la avalan. Nuestro continente lo tienen sistemas políticos tan distintos como un sistema capitalista de República Federal, como es el de Estados Unidos en muchos de sus estados, no en todos, pero sí en muchos. Lo tiene un país como Cuba, que es un régimen comunista, y lo tiene un país como Guatemala. Pero también lo tienen algunas culturas, como algunos pueblos bolivianos, indígenas, que aplican la pena de muerte sin que se lleve adelante un proceso judicial. Después hay muchos países del sudeste asiático que lo practican frecuentemente. Obviamente tiene que ver con cuestiones culturales. Yo no estoy hablando de la pena de muerte para todos los casos, no estoy hablando de pena de muerte para casos donde hay posibilidad de reinsertar. Nuestra Constitución Nacional dice que el sistema penitenciario tiene que estar preparado para reinsertar a las personas y por eso invertimos muchísimo dinero que sale del bolsillo de todos nosotros para que aquellas personas que han delinquido, inclusive con delitos graves, bueno, lleven adelante un proceso de reinserción en el que tenemos todas las expectativas de que efectivamente sea exitoso y que esas personas vuelvan a ser productivas para sí mismos y para los demás. Ahora, el límite yo lo encuentro específicamente en estos casos, ¿no? En algo que uno no puede entender cómo hay una persona, por decirlo de alguna manera suave, que tiene la capacidad de lastimar a una criatura, no solamente sexualmente, sino además después ocasionándole la muerte. Ahí reitero, para mí y para muchos no hay una persona humana que merezca el respeto y la dignidad que merecemos el resto. Diputado, no lo ha presentado todavía, como nos dijo recién, pero sí lo ha dado a conocer, como está haciéndolo acá en Telegro Federal, también en otros medios. ¿Qué repercusión ha tenido en la gente? ¿Qué siente que responde la gente? ¿Está de acuerdo? Bueno, hay obviamente distintas miradas, pero le diría arriba del 95% de miradas favorables, al menos lo que a uno le llega. Y obviamente uno lo puede recibir de acuerdo al microclima de la gente con la que se vincula, de sus propias redes sociales, de sus contactos. Mucha gente, inclusive en la calle, porque aún uno saliendo poco a la calle recibe muchas adhesiones. Recién corto una llamada de una gente del interior de mi provincia también felicitándome por este proyecto. Es decir, puede haber distintas miradas, obviamente yo no puedo decir sobre la base de las repercusiones en forma directa que tuve cuál es la mirada general del pueblo argentino, pero no tengo ninguna duda al mismo tiempo, y esa es mi intuición, de que la enorme mayoría piensa que para este tipo de casos, no obviamente, no la pena de muerte para todos los casos, porque no estoy de acuerdo con eso yo al menos, pero para este tipo de casos
la enorme mayoría está de acuerdo con que la aplicación de la pena de muerte es lo más justo. ¿Sabe qué, diputado? Me queda una gran duda y es el tema del criterio. Yo entiendo y la aberración de los casos que usted está comentando es injustificable. Es decir, intentar justificar por qué, cómo, se entiende estas aberraciones. Y hacia dónde está el espíritu. Ahora, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué esto? ¿Por qué no otro? Porque podría venir otro a decir, bueno, pero esto para mí me parece igual de grave que una violación de un niño seguido de muerte. ¿Cuál va a ser el criterio de sostenerlo y no correr? Porque se puede después votar y decir, che, podría ser el otro también una posibilidad de que este crimen, que esto también sea considerado factible de pena de muerte. Allí, en cuanto a esa línea, es muy finito determinar el criterio de cuál sí y cuál no. Sin dudas, sin dudas. Por eso hay que buscar parámetros que cada uno evaluará cuáles son los mejores. Yo lo que considero es que ese es un parámetro. Obviamente, en la discusión legislativa o en una discusión social como esta, a través de un medio de comunicación con dos formadores de opinión, uno puede también tener algunas conclusiones y modificar inclusive un proyecto que uno presente, porque en realidad de eso nos nutrimos los legisladores, de la opinión de la gente que en definitiva tratamos de representar. Así que no hay un choque ahí en las opiniones, todo lo contrario, las opiniones tienen que ser bienvenidas y nos tienen que servir para llevar adelante los proyectos más justos para la comunidad en la que estamos viviendo. Ahora, el criterio mío, mi criterio por ahora es ese, obviamente modificable, como cualquier otro proyecto, ¿no? Hablábamos recién del proyecto del aborto, algunos decían que a partir de la semana 14 lo aceptan, otros a partir de la semana 12, otros que de manera irrestricta, otros no lo aceptamos de ninguna manera. Bueno, son todos distintos criterios que podemos tener y que, bueno, que mayoritariamente el criterio que más validez tenga es el que va a ser aprobado en definitiva, si es que se aprueba alguno. Francisco Sánchez, diputado nacional por Neuquén, muchísimas gracias por la participación aquí en Telediario Federal. Es un placer haber hablado con usted. Bueno, el agradecido soy yo, un gran placer y a disposición de lo que se necesite. Que tengan un lindo día. Hasta luego. Muchas gracias, salud.